Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo número 9. Seguimos con nuestra serie, La autoridad delegada. Este es el tema número 18. Continuamos con nuestro tema, Saúl, David, muerte y vida. Saúl, David, muerte y vida. Parte número 2. Vamos a continuar estudiando esta parte, primer libro de Samuel 24:9. Dice ahí: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Bien, hermanos, continuamos estudiando cómo Dios utilizó la vida de Saúl para ir entrenando a su siervo David en las cosas de su voluntad. Entonces, otra cosa, hermanos, que debemos entender o que vamos a entender en este relato es que muchas veces pensamos en no vengarnos. Sin embargo, hermanos, la pregunta es, ¿qué vas a hacer en el momento en que esa persona esté a tu merced? Imaginemos esto. Tú tienes personas que a lo mejor te han tratado mal, que han hablado de ti a tus espaldas, cosas así, ¿no? Y tú dices, no, pues yo lo paso por alto, yo no me inmuto. El problema va a ser cuando la vida da muchas vueltas. Y esa persona que tal vez un momento está aquí, arriba, en un puesto de autoridad, un puesto en el que él manda, un puesto en el que él, pues te dijo que pues, tú no vales nada, y fu, y fa, y fe, y te corrió sin ninguna razón. La vida da muchas vueltas. Imagínate que tú eres una enfermera o tú eres un médico y te lo encuentras en una cama de hospital. ¿Qué vas a hacer? Ahí le vas a decir, ay, no, mira, para que veas que Dios es justo. Sí, Dios es justo. ¿Pero tú piensas que lo hizo por ti? Mira, si así fuera, empezaría contigo. Porque pues, nosotros no somos tampoco unas blancas palomitas, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestras cosas, nuestros hierros, nuestras cosas que pues tenemos que arreglar, ¿verdad? Pero en un momento dado, hermanos, y yo te lo digo por experiencia, que vas a tener a tu merced a esas gentes que en un momento desearon tu mal. La vas a tener. Y te van a rogar que les ayudes. ¿Qué vas a hacer? Para que veas lo que se siente. Romanos 12:17 dice esto. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Y este versículo es importante. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, eso es bien difícil. Es fácil leerlo, pero es bien difícil. Es bien difícil y más cuando es una persona que tú sabes que te ha hecho daño o que procuraba tu mal. Es bien difícil.
que tú respondas de una manera amable, que tú respondas de una manera en la que pues tú a lo mejor como que no te acuerdas lo que él hizo. Y tal vez sí te acuerdas, porque hermanos, muchos dicen, es que perdonar es olvidar. No es verdad. Lo único que olvida es Dios. Él sí lo dice. Él dice, no me acordaré más de sus transgresiones, sino que su maldad la echaré al fondo del mar. Eso sí es verdad. Pero, no sé, ¿has olvidado cómo te pegaba tu papá cuando eras más pequeño? Gente mayor, ¿se acuerdan todavía? Cómo les pegaba a su papá, que a lo mejor su papá pues era muy Pancho Villa o tu mamá era muy pegona. ¿Te acuerdas de eso? A muchos que su papá los abandonó. Todavía se acuerdan de eso, y eso que ya son grandes. ¿Y que no lo han perdonado? Una cosa es que hayan perdonado, otra cosa es que hayan olvidado. ¿Sabes cuándo te diste cuenta que has perdonado? Cuando te acuerdas y no te duele. Te acuerdas y dices, bueno, es algo que viví. Ya. Pasó, sí, pasó. Ni modo. Ellos tuvieron sus errores, y sus papás hicieron lo mejor que pudieron, hicieron lo que ellos creían mejor en ese momento. Pero alguien que no perdona es alguien que guarda rencor. Y no quiere decir que porque no lo olvides no perdones. ¿Sí? De hecho, la mayor parte de las cosas por las cuales el hombre aprende es por prueba y error. Es en las mayores cosas donde el hombre aprende. Pero hermanos, ¿qué va a pasar cuando esa persona que buscaba tu mal esté a tu merced? ¿Qué vas a hacer? Porque un día va a pasar eso. Y ahí se va a demostrar lo que traes en tu corazón. Y aunque tú digas, no, yo no tengo nada contra nadie, si tú actúas de una manera incorrecta, lo que me estás diciendo es que sí, aunque tú lo niegues. Ahora, otra cosa, ¿cómo vamos a amar a un enemigo si no tenemos uno? Es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo amar a un enemigo si no tenemos uno? ¿Cómo no pagarle mal por bien a alguien, bien por mal a alguien, o mal por bien o mal por mal a alguien, si no te hacen ningún mal? Hermanos, quisiésemos que nadie se metiese con nosotros. Sin embargo, esto rara vez pasa. Rara vez pasa. Siempre habrá gente que no esté contenta, que no esté satisfecha, y obviamente buscará pues nuestra caída. Eso grábatelo bien. A veces del que menos piensas. Busca tu caída. A veces del que es más cercano a ti. Recuerda que Jesucristo dijo esto y lo dice el Salmo: el que comía pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Es decir, a veces es el que come contigo, el que anda buscando tu caída. Sí, aunque no lo creas, así es. Entonces, ¿cómo respondemos en ese momento? ¿Cómo actuaremos cuando el enemigo está a nuestra merced? ¿Cómo vamos a actuar? Cuando tú ves que él tiene una necesidad, cuando tú ves que él está en un hospital, cuando tú ves que él pues no tiene trabajo, ¿qué vas a hacer tú? Romanos 12:9 dice esto: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero parece todo lo contrario, ¿no? En los hombres aborrecen lo bueno y siguen lo malo, ¿verdad? Eso ocurre siempre. Entonces, sin duda, la situación de David, hermanos, es una de las situaciones más difíciles en las que un hombre o mujer se puede encontrar. Sin duda, o sea, eso es algo que no cabe duda que es difícil. Y Dios lo permite, ¿eh? No para ver cómo menguamos, sino para que nos afiancemos en Dios. El propósito de Dios cuando te permite que haya gente que busque tu caída, no es para que te vayas, y tampoco es para que te amargues. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú.
Hermanos, ayer que estábamos hablando, mi familia y yo, sobre pormenores que surgen aquí en la iglesia. Ya sabes que cuando hay eventos hay detalles, ¿no? Pero no nos acordamos de este evento, nos acordamos de un evento de hace muchos años, donde en verdad luego se hacía un convivio en diciembre, hermanos, se hacía un convivio y pues había problemas en la iglesia. Y recordamos ese día que mi papá y yo fuimos a la iglesia y era de traje, ya saben, ¿no? O sea, que cada quien trae su comida. Y nosotros llevamos comida y todos comiendo y nadie comió de la nuestra. ¿Te ha pasado eso todavía? Si todavía no te ha pasado eso, no has sufrido nada. Así que no vengas a decirme, ay, yo sufro mucho que no has sufrido nada. Por favor. Entonces, hermanos, o sea, y son cosas que Dios permite. ¿Para qué? Ay, para que me amargue y entonces, ay, hermanos, pues aquí la traemos contra todos. Nos acordamos, ¿sabes qué? O sea, no nos acordamos con rencor, nos acordamos con diciendo, bueno, el Señor nos permitió pasar por ahí, qué bueno, ¿no? Pasamos, ya, o sea, estamos aquí ahora. O sea. Y si Dios te permite pasar por algo así, hermanos, ¿tú piensas que es para que pues, ay, te amargues y toda la cosa? No, hermanos. Imagínate a Moisés. A cada rato murmuraban, a cada rato se quejaban. Yo digo, pobre Moisés, en verdad, o sea. Eso sí eran abejas, de esas africanas. En verdad, o sea, quejumbrosas hasta más no poder. Y ahí veías a Moisés intercediendo por ellos. No, Señor, no los mates. ¿Qué van a decir los egipcios? Y dije, ay, Señor, es verdad. Primer libro de Samuel 21. Vamos a estudiar ese pasaje. Todavía no llegamos al pasaje que estamos leyendo, pero vamos a llegar ahí. ¿Okay? Aquí vamos a ver otro suceso. Otra fase del entrenamiento de David, hermanos. Creo que David nos va a ocupar mucho tiempo porque creo que de todos los reyes, David es el rey que más se acerca a lo que Jesús es. Ni Salomón. Salomón se le reconoce por su grandeza y su riqueza, pero a David se le reconoce por todo lo que vivió para llegar al trono. Y hermanos, ese es el vivo ejemplo de lo que es un creyente. El creyente antes de llegar a la gloria tiene que sufrir primero y tiene que ser entrenado para después llegar a donde Dios lo ha predestinado que debe estar. Dice ahí, vino David a Nob, al sacerdote Elimelec, y se sorprendió Elimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David, el sacerdote Elimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, a que te envío y lo que te he encomendado yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados si se han guardado a lo menos de mujeres. Ahora, David decide huir de Saúl, pero no para no tener un enfrentamiento directo con el rey. La palabra Elimelec de este sacerdote significa hermano del rey. Significa el nombre Elimelec, hermano del rey. Como lo decíamos, David encontró más auxilio y más reposo en la casa de Dios con los sacerdotes. Hermanos, lo correcto en situaciones cuando sentimos el peso del desprecio, el peso de la duda, el peso de la traición, el peso de la deslealtad, es la presencia de Dios. Ese es lo correcto. O sea, tenemos que guardarnos allí, en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál era la situación de David? Que David tenía hambre. Le dice el versículo 3, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Es interesante, hermanos, que David mencionara este número, el número 5. Por decir, en Juan capítulo 6, versículo 8 dice esto, Juan 6, 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Fíjate bien cómo lo dice. Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba de aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Hermanos, el número 5 nos habla de la gracia. Por decir, otro donde se menciona el número 5, no es literal, pero así es. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios que Dios puso en la iglesia. La puerta del tabernáculo, la primera, tenía 5 columnas que representaban los 5 ministerios. Pero otra cosa, hablan de la gracia que nos hace estar firmes en Cristo. La gracia de Dios, hermanos, nos da lo necesario para poder enfrentar cierta situación. Y te voy a decir otro verso para que lo corroboremos. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero me ha dicho, bástate mi gracia. Otra vez, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tenía David? Hambre, y hambre es debilidad. Cuando tú tienes hambre te sientes débil. Y no me refiero a que te estás cayendo, pero muchas cosas en ti empiezan a menguar. Mengua tu visión, mengua tu poder de concentración, te empieza a doler la cabeza, te empieza a dar jaqueca, algunos empiezan a temblar, empiezan a trasudar, ¿no? Empiezan a sudar así sin motivo alguno y es porque tienen hambre. El hambre es debilidad, hermanos. Cuando se tiene hambre de a veces de justicia, se tiene hambre de consuelo, la gracia de Dios es la que va a ocupar ese papel. Y es en Dios donde debemos buscar consuelo. Por tanto, dice ahí, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos pasando, hermanos, por una situación donde la gente busca tu mal y donde la gente habla y donde la gente te traiciona, Dios busca que su poder se perfeccione en tu vida. Dios está buscando eso, pero la manera de lograr eso es refugiarte en la palabra. Y de esa manera hay muchas cosas, hermanos. Refugiarse en la palabra no quiere decir solamente que vengas a la iglesia, no. En tu casa tienes que buscar a Dios, tienes que escuchar un audio, pero un audio, hermano, no de que estás haciendo la sopa y estás escuchando. No digo que eso esté mal, no, está bien. Pero hermanos, si tú estás pasando por una situación difícil, la manera correcta de buscar a Dios es que te sientas, escuchas un audio y como si estuvieras acá, empiezas a anotar. Porque hermano, es tu espíritu quien necesita comer. Date cuenta, cuando tú comes así, o sea, ¿a poco tú comes de que, hasta tú regañas a un niño cuando come, se para y se va a correr, regresa. Otra vez, da 2 cucharadas, se para y se va de nuevo. ¿Y qué le dices? Oye, a ver, siéntate y hasta que termines de comer te paras. Y muchos de nosotros hacemos eso en lo espiritual. Estamos comiendo, pero nos vamos a otro lugar, ¿no? ¿Vas a ver el timbre? Regresas. ¿Sigues comiendo en lo espiritual? Ahora vas a ver al niño que lloró. Regresas. ¿Sigues comiendo en lo espiritual? ¿Ahora vas a ver al gasero?
Esa no es la manera correcta de comer. La manera correcta de comer es que te sientas y escuchas. Si tienes hambre. Es la gracia de Dios, hermanos, quien nos sostiene. Hermanos, te diré algo. David hubiese perecido ante la mano de Saúl si él no se hubiera refugiado en Dios. Fíjate lo que dice, segundo libro de Samuel 12:7. Fíjate cómo se lo dice Dios. Aquí este pasaje es cuando David pecó. Pero quiero que veas cómo se lo dice Natán a David. Le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Veamos lo que la gracia de Dios hizo con David, Lo dice, no le dice, tú lo hiciste. No. Dice, yo Jehová lo hice. Yo Jehová lo hice. Yo te ungí. Yo te libré. Yo te di. Yo te puse. Esa es la gracia, hermanos. Más allá de las situaciones, hermanos, en las situaciones donde requerimos más allá que nuestras fuerzas, debe estar la gracia de Dios. Y lamentablemente muchos no ven eso. Recuerda, el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Cuando tú sientas que ya no puedes, es el momento que busques a Dios. Pero como te digo, buscarlo bien. No es, pues Señor, lo estoy haciendo. Porque muchas veces vienen conmigo, yo les digo, busca a Dios, búscalo. Ay, pastor, yo lo hago, yo sí escucho. Pero ya me di cuenta que muchos escuchan su audio, o muchos escuchan algo en el internet, pero andan papaloteando en otra cosa. Esa no es la manera correcta. ¿Tienes necesidad? Pues le vas a dar. O sea, no quieres hacer 20,000 cosas y pues la prédica pues por allá. No. ¿Vas a buscar a Dios? Búscalo bien. Debes tener a lo mejor una libreta o debes tener a lo mejor un documento en tu computadora que diga, esto lo leí acá. ¿Y sabes qué va a pasar con todo eso? Cuando Dios te llame a servir, de todo eso te vas a acordar. Hermano, yo te lo digo por experiencia. Hay muchas cosas que yo estudié cuando tenía 15, 18 años, 20 años, que ahora me acuerdo, lo tengo aquí. ¿Sabes por qué? Porque le puse la debida atención. No es, estoy escuchando un audio y estás trapeando. Está bien, pero si vas a comer, no se come de esa manera. Entiéndelo. Cuando tú vas a comer, dedicas tu tiempo a eso. ¿Por qué? Porque tu alimentación es importante. Entonces, tu alimentación espiritual también lo es. El primer libro de Samuel 21:4, seguimos ahí. Primer libro de Samuel 21:4. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré así los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Esto quiere decir que solo había pan del tabernáculo, hermanos, que solo podían comer los sacerdotes. El sacerdote le da una condición y es que si estuviesen limpios ceremonialmente. Te voy a leer un versículo para que entendamos esto. Te voy a decir lo que no significa. No significa que tener esposa es malo. Sería una contradicción. Como dice Proverbios, el que haya esposa haya el bien. Cada uno tenga a su esposa con honor, ¿no? Primera Tesalonicenses. Hebreos 13 dice, bendito sea el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros Dios los va a juzgar, a los fornicarios Dios los va a juzgar. ¿Sería una contradicción decir eso?
Y aquí dice que se guarden de mujeres. ¿Cuál es el equilibrio aquí? Bueno, Levítico 15:16, y te lo voy a explicar. Dice, cuando un hombre tuviere emisión de semen, dice ahí, Levítico 15:16, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Luego dice, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Lo voy a leer en traducción viviente para que lo entiendan. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. ¿Qué quiere decir? Estas reglas son reglas sanitarias, hermanos. Reglas sanitarias. Es decir, Dios les da una manera de vivir a su pueblo. El problema no es tener relaciones, el problema es el orden. El orden, ese es el problema. Cuando hay un desorden en esta parte va a ser para tu mal. Hermanos, estos versos no implica que el sexo sea sucio o repugnante. No está diciendo eso. Dios creó el sexo tanto para el placer de las parejas casadas como para la continuidad de la raza y del pacto. Todo debe verse y hacerse a los ojos puestos en el amor y control de Dios. Pero hermanos, el sexo no está separado de la espiritualidad ni del cuidado de Dios. Dios está interesado en nuestros hábitos sexuales. Dios está interesado en eso. Y debemos entender, hermanos, que nuestra salud, tanto física como espiritual, empieza en lo privado. Hermanos, nadie te va a cuidar. Tú debes de cuidarte. Tú. Debe empezar por ti en lo privado. O sea, que tú te convenzas que debes cuidarte. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. ¿A quién le duele cuando te enfermas? A ti. Y si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Entonces, ¿dónde empieza la salud? En lo privado, hermanos. Ahí empieza la salud, tanto física como espiritual. A eso se refiere. Entonces retomamos. El sacerdote le respondió, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. ¿Por qué? Porque si se hubiesen tenido relaciones con su esposa, serían inmundos hasta la noche. Era una ley ceremonial. Entonces, ¿eso aplica hoy? No, no aplica hoy. ¿Pero qué? Debes cuidar tu salud. ¿Ok? Debes cuidar tu salud. Y eso ya implica que tú ya leas más cosas. ¿Ok? En una relación sexual no solamente es algo físico donde se intercambian fluidos. Entonces, obviamente eso, sin una buena higiene personal va a producir otra cosa. Y no es que sea malo en sí, no, pero hay que tener ese cuidado personal. Báñate, aséate. ¿Ok? Porque por eso surgen muchas enfermedades. Y David respondió al sacerdote, versículo 5, y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Lo voy a leer en traducción viviente para que lo entendamos mejor. No te preocupes, le dijo David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando están en plena campaña, ya que se mantienen limpios, aunque aún durante misiones normales. ¿Cuánto más en esta? Ahí lo entendemos mejor, ¿no? Le está diciendo, no, estamos en un punto de guerra y no permito que se distraigan con eso. No lo permito. Lenguaje actual. No te preocupes, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas.
mucho menos ahora. ¿A eso te refiere? No se está refiriendo a que sea malo tener una esposa, a que no, pues no tengas intimidad con tu esposa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ceremonialmente debían cumplir ciertas cosas. Y para nosotros la aplicación es que nosotros debemos cuidar nuestra salud. ¿Qué? Debemos cuidar nuestra salud. Porque si no te cuidas tú, ¿qué? Entonces, el sacerdote no está diciendo que tener esposa era malo. No. Sino que debían estar bien en lo privado. Debían ser hombres que hagan el bien. Eso quiere decir. Entonces, hermanos, ¿dónde empieza la salud? En lo privado. Ahí empieza. Entonces, por eso, muchas personas hacia afuera quieren aparentar que están sanas, que tienen fuerza, pero en lo privado no se alimentan bien, no duermen bien, no tienen una buena alimentación, una buena alimentación también académica, espiritual, no la tienen. También es lo mismo, hermanos. Aquí tú vienes a recibir un poco. Vamos a ponerlo así, hermanos. Aquí, en la iglesia, cuando vienes el domingo, es como recibir el aperitivo de todo lo que has comido en la semana. Entonces tú, a lo mejor muchos aquí vienen y quieren reflejar que están bien con Dios, que no pasa nada, que esto, que el otro. Sí, pero sabes, tu salud espiritual empieza en lo privado. Si tú en lo privado no sabes escuchar la voz de Dios, ¿quieres venir acá y alimentarte de un aperitivo? ¿Te das cuenta cómo por eso nuestra salud espiritual empieza a menguar? ¿Por qué? Porque en lo privado estamos mal. Como te lo he dicho, hermano, no quiere decir que tú debas de estudiar 2, 3 horas diarias. No. Si puedes, pues qué bueno, pero no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Así como te acuerdas de comer, acuérdate de Dios. No te olvides quién es el que te da la fuerza. No te olvides quién es el que te dio la vida para trabajar. No te olvides. Acuérdate de Dios. Acuérdate de tu Creador. Antes de que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de Dios. Así vive la gente, ¿o no? ¿O tú me vas a decir que los que van contigo a la escuela se acuerdan de Dios? ¿Que los que van contigo a tu trabajo se acuerdan de Dios? No. Viven su vida como, perdónme la palabra, como animalitos. ¿Cómo? Esta es mi vida, hacen todo acá. Oye, pero ¿cuál es tu propósito después? ¿Qué vas a hacer después? Pues no sé, ya Dios dirá, ya veré qué hago. ¿Ves cómo vive la gente? O sea, si yo le pregunto a un animalito que está acá abajo, a mi perrito, le digo, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es su propósito? Comer y dormir. Comer y dormir, ese es su propósito. Comer, dormir, sale a ladrar, regresa. Pero nosotros no podemos vivir así. No podemos vivir así, hermanos. Entiéndelo. Debemos vivir para Dios con un propósito que Él nos va a dar. Diciendo, bueno, ahorita estoy aquí, pero Dios, yo sé que me va a llamar a otra cosa y tengo que prepararme. Ese es un propósito que Dios te da. Pero hermanos, nuestra salud espiritual empieza en lo privado. Si no podemos en lo privado, por eso llegas acá y se te hace pesado. ¿Por qué? Porque es cuando, fíjate lo que pasa, cuando una persona no come bien, cuando llega a comer bien, ¿sabes qué le da? Diarrea. Se recarga del estómago. ¡Pum! Y yo lo he visto, hermanos, hay jóvenes de 17 años, 16 años que ya se echaron el estómago.
Porque no saben comer, se alimentan de puras chacherías allá afuera. Cuando llegan a su casa, cuando llegan a una casa donde le dan un buen filete o le dan una buena ensalada, llegan a su casa y... ¿Por qué? Ay, es que me hizo mala comida. No, no es eso. Es que tú, en tu vida privada, ¿qué? No comes bien. Cuando llegas a comer bien, te cae pesado. Entonces, ¿dónde empieza tu salud? En lo privado, hermanos. Ahí empieza tu salud espiritual y física. Ahí empieza. Versículos 6 y 7. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Siempre va a haber ahí un hombre que esté mirando, dice, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Bueno, vamos a entender ese verso. El alimento que se le dio a David era un alimento que él en un punto específico no podía comer. La pregunta que viene aquí es esta: ¿por qué se lo dieron? Él no era sacerdote, él no tenía derecho a comer de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, la gracia de Dios siempre ve por ti. ¿Tú piensas que Dios va a dejar que tú te mueras de hambre? Eso es lo que muchos piensan, ¿ah? Luego yo oigo comentarios de que, pastor, si no trabajo no como. Te voy a decir, eres un incrédulo. ¿No has leído en la Biblia? Mirad a las aves, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No vales más que un gorrión tú? ¿No vales más que un cotorro? ¿Hombre de poca fe? Ojo, fíjate lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no trabajes. No estoy diciendo eso. Pero, ay, pastor, si no trabajo esas horas extras, no me alcanza. Y precisamente a las horas extras cuando es domingo, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Es que, pastor, las necesito. Hombre de poca fe, eres un incrédulo. O sea, ¿tú piensas que Dios no te puede sustentar con eso que ganas? ¿Tú piensas que no? No, pastor, ¿por qué no? Pues yo estoy acostumbrado a lo mejor. Entonces el problema no es Dios, es tu mente. ¿Te das cuenta? ¿Tú piensas que Dios va a dejarte sin comer? ¿Tú piensas que Dios no sabe que necesitas para tu transporte? ¿Tú piensas que Dios no sabe que ya subió el pasaje? ¿Tú piensas que no? O sea, ¿qué clase de Dios tienes? Yo te voy a decir, mi Dios es el Todopoderoso y Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. No sé cuál sea el tuyo. No sé cuál sea el tuyo, pero el que tú dices no es mi Dios. Mi Dios está vivo. Y Él es real. Si tú dices, ay, no es que Él no sabe, no sé qué Dios sea. La verdad. Pero mi Dios es real. Y Él sabe que necesito. Y Él sabe mis pesares. Y Él sabe lo que yo anhelo. Y Él sabe lo que yo deseo. Él lo sabe porque Él me conoce. Él te hizo desde el vientre de tu madre. Lo sabe. ¿Tú piensas que Él te va a dejar sin comer? ¿Que Él te va a dejar sin que tengas para vestirte? Sí, tal vez te puede dejar sin luz o sin agua. Sí, tal vez sí. Tal vez sí. Pero sin comer, sin una ropa para vestir, ¿tú piensas que lo va a hacer?
y a las flores que cuestan tan caras, o que cuestan tan baratas, Dios las viste de colores tan fascinantes para que al otro día se marchiten y mueran. ¿No te va a dar a ti? Pero eso cuesta que entre aquí. No, es que pastor, es que aquí mis ingresos son Y y mis gastos son X. Pues pídele a Dios sabiduría. Hay alguien allí que no está de acuerdo con lo que está pasando, y esto quiere decir la destrucción de David. Doeg. El nombre Doeg, hermano, significa dos cosas: ansioso y temeroso. Pero temeroso en el sentido de que este hombre era un hombre muy violento. A eso se refiere con temeroso. Muy violento. Entonces, ¿qué es una persona ansiosa? Es una persona que tiene un deseo profundo de algo. Dice que se llamaba Doeg Edomita. Edomita o Edom viene de la tribu de Edom, que los edomitas descienden de Esaú. ¿Y qué dice Hebreos de Esaú? Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra vez esa palabra, gracia. Gracia. Por un lado vemos a David recibiendo la gracia de Dios, dándole los panes que él no merecía, pero Dios se acuerda que su siervo tiene hambre. ¿Y qué? ¿Lo va a dejar morir? No. En darle algo que él no merece es la gracia, hermanos. Es la gracia, porque ¿qué merecemos nosotros? ¿Sabes? Te voy a decir lo que merecemos: el infierno. Eso sí lo merecemos. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esos panes, hermanos, dados a David, es la gracia de Dios. No merecía comer de esos panes porque él no era sacerdote, pero la gracia de Dios es más grande que la ley. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la gracia, hermanos, dada a David por medio de esos panes. Pero por el lado contrario estaba Doeg Edomita, que descendía de Esaú. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este hombre Doeg Edomita quería ganarse el favor del rey Saúl. Por eso lo fue a acusar. Y más adelante vamos a ver que fue él quien mató a los sacerdotes. ¿Por qué crees que lo hizo? Porque él era como su ancestro o su padre Saúl. Deseaba heredar la bendición, pero a costa de hacer lo malo. Cuando Esaú se enteró que Jacob le había robado la bendición, ¿qué dijo? Mientras viva mi padre, no mataré a mi hermano, pero cuando muera mi padre, mataré a mi hermano. Y Doeg era como él. Queriendo heredar la bendición, quería matar a David. Esa es la parte contraria al que no se refugia en la gracia, hermanos. Quiere heredar la bendición de Dios, pero a su manera. Sigue diciendo, versículo 8, primer libro de Samuel 21:8. Y David dijo a Elimelec: ¿no tienes aquí a mano una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas. Pero por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el rey respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna como ella, dámela.
Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis de Gat. ¿Qué le hace recordar a David esa espada? ¿Por qué precisamente se encontró esa espada? Ya estamos de acuerdo que aquí no hay casualidades. Dios tiene propósitos. ¿Por qué Dios le dijo que ahí estaba esa espada? Porque le hizo recordar en dónde debía confiar. Hermanos, a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha rescatado. Se nos olvida. ¿Te acuerdas de dónde Dios te rescató? En que andábamos en nuestros rollos, nuestros propios pensamientos de muerte, que Dios nos sacó de allí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo Dios hizo que venciera sobre aquellas personas que tal vez querían tu mal? Y que Dios las quitó de en medio por amor a su nombre. ¿Te acuerdas de eso? A veces se nos olvida. Tal vez aquí David empezaba a dudar y al ver esa espada se acordó de que la manera en que venció a ese gigante no fue con su fuerza física, fue porque confió en Dios. Es ahí en la presencia de Dios, hermanos, donde recordamos todo eso, donde recordamos su gran bondad, donde recordamos su gran amor, su gran cuidado. En estos momentos, hermanos, donde decimos, ay, porque a ellos no les pasa nada y a mí me pasa de todo. Y muchas veces Dios nos traerá a la memoria las victorias pasadas, donde Dios nos recuerda que Él jamás te ha desamparado. Hermanos, las buenas experiencias sirven de ánimo para ocasiones posteriores. Seguimos ahí. Dice que huyó de la presencia de Dios. Entonces David obtuvo dos cosas importantes, hermanos, que siempre le dará a aquellos que se refugian en la presencia de Dios. Dos cosas. Número uno, alimento no físico, sino para el espíritu. Alimento no físico, sino para el espíritu. Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Entonces, la primera cosa que Dios te va a dar es alimento, para que tengas fuerza en ese momento de debilidad. Para que cuando sientas que desmayas por las cosas que están ocurriendo a tu alrededor, Dios te va a dar fuerzas, pero si te refugias en Dios. Esa es la condición, que te refugies en Dios. Si tú le buscas, Señor, está pasando esto, pero yo me refugio, yo busco de ti, yo escucho tu palabra, Dios te va a dar la fuerza. Porque dice su palabra en Isaías, ¿no? Los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él está la fortaleza de los siglos. Número 2, otra cosa que Dios le dio a David: defensa, escudo y fortaleza. Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Te ha tocado de esos? Y así lo dice el salmista: con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermanos, ese salmo debe ser algo que tengas bien presente. Aunque haya hombres que con su boca bendicen pero maldicen en su corazón. Estas dos cosas, hermanos, solo las podemos encontrar en Cristo. Hermanos, las cosas como estas que vivió David no se vencen en la buena onda ni en la fuerza de voluntad. No. Se vencen en la presencia de Dios. Ahí es donde se vencen. Seguimos ahí.
Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Esto se cree, hermanos, que fue una decisión mala de David. Él pensó que yéndose con los enemigos del rey Saúl estaría seguro, pero fue una decisión muy tonta. ¿Sabes por qué? Se fue al pueblo del filisteo que le había vencido. Por eso dijeron: ¿no es este David el que dijeron que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, el pueblo de allí era el pueblo de Goliat. Era el pueblo donde Goliat se había criado, donde había crecido. Todos conocían allá a Goliat, pues era un hombre de 3 metros. Y ahora viene su verdugo a vivir con nosotros. Pero otra pregunta que nos podíamos preguntar es: si David estaba en el exilio, ¿cómo sería rey? Parece que eso ya no sería, ¿verdad? Está bien lejos del trono. ¿Cómo llegaría a ser rey? Eso déjaselo a Dios. Tú no te preocupes por eso. Eso déjaselo a Dios. Dios sabe sus planes. Pero, hermanos, otra cosa. Parece que David tenía enemigos en todas partes. Por un lado estaba Saúl, quien lo perseguía en su tierra, y por otro lado estaban los filisteos, que lo perseguían. Así que la decisión de David fue fingir locura. Versículo 13. Y cambió su manera de comportamiento delante de ellos. Dice: y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Es ahí? Y dijo Aquis a sus siervos: aquí veis que este hombre es demente. Dice: ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Babear, hermanos, babear sobre su propia barba se consideraba como una indigna intolerancia. Era comparable a que tu padre te escupiese en el rostro. Una vil deshonra. David daba evidencia de estar loco, porque dice en traducción viviente, dice: así que se hizo pasar por loco. Dice: arañaba las puertas. Fíjate al rey David haciendo eso. O sea, dejaba correr su baba así, y arañaba las puertas y se azotaba, dice ahí. Y el rey Aquis dijo a sus hombres: ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped de mi casa? La decisión de locura tomó resultado y el rey de los filisteos dijo que no tenía caso matar a un loco. ¿Cuál sería su gloria? ¿Cuál sería su provecho? Sin duda, hermanos, esto le hizo reflexionar que no podía confiar en el hombre. Tenía que poner su entera confianza en Dios. Por eso Dios permitió eso de que el rey dijera: este es David, el que mató a nuestro paladín, el que se crió aquí, vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque Dios le tenía que enseñar a su siervo que en el único que tenía que confiar era en Dios. No confíes en el hombre, en el sentido de que de ahí va a venir tu salvación. Cuando dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere a que tú confíes en alguien humano. Porque cuando tú te subes a la combi, confías en el conductor, ¿verdad? Si no, no te subes. Eso es obvio. Si no te subes, ¿o sí? O cuando tú te subes al auto de tu primo o de tu papá, confías en tu papá que va a manejar bien. Si no, no te subes, ¿o no? No se está refiriendo a eso de que, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo por eso no confío en nadie. No se refiere a eso. Se refiere que confíes en el hombre como que él es el que te va a salvar. Él es el que siempre me va a ayudar. Vas a caer en una maldición. No confíes en el hombre como si él te va a salvar. Confía en Dios.
Y David estaba confiando en los filisteos a quienes él anteriormente había vencido muchas veces. ¿Y Dios qué hizo? A ver, te voy a sacar de allí. Y tanto fue el punto del aprieto de David que tuvo que fingirse loco para salir de ese enredo que él mismo decidió entrar. Así que es cuando tú tomas decisiones y yo te digo, ¿estás loco? ¿Estás loco con esa decisión que vas a tomar? Ay, pues es que yo creo que así va a salir. No, estás mal. Estás loco. David es como David, ¿verdad? Como David, confiando en el hombre, ¿verdad? Ay, no, es que aquí yo siento que sí la voy a hacer porque él me dijo que me va a apoyar. No, hombre, ¿a poco? ¿A poco? ¿Tu compadrito te va a ayudar? Vas a ver cómo vas a babear. Y vas a tener que arañar las puertas para salir de allí. ¿Verdad? Pues como David le tuvo que hacer. Entonces, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, en el sentido de que de él viene mi salvación, estás loco. Estamos locos, hermanos. Y Dios va a hacer que eso se te caiga. Vámonos por la parte final. Vamos terminando, que ya se me acabó el tiempo. Primer libro de Samuel 22:1. Terminamos allí, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Finalmente, hermanos, David entendió que no podía hallar descanso en el hombre, ni en sus muchos planes. Decidió ir a la soledad con Dios, y fue allí donde estuvo tranquilo. El hecho de que Dios dijera que David era conforme a su corazón no significaba que no conoció el desaliento. Dios tenía que formar a su rey y lo estaba formando muy fuertemente. Hermanos, digo, muchos conocemos el pecado de David. Sí, hermanos. Mira, cuando David pecó, él tenía más o menos 50 años. Más o menos. No era un jovencito. Pero bueno, sí, ahí está su error, sí. Pero David vivió muchas cosas de las cuales podemos aprender. O sea, David no solamente es ese error. David es muchas cosas que él vivió. Entonces, Dios no permitió que estuviese solo por mucho tiempo, sino que 400 hombres se juntaron con él. Veamos la gran diferencia. En Jueces capítulo 9, versículo 3, habíamos leído esto. Dice: y hablaron por él los hermanos de su madre. Aquí estamos hablando de Abimelec, hijo de Gedeón, de los que de Siquem. Todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Qué gran diferencia, ¿verdad? Abimelec dio un golpe de estado, pero con hombres ociosos y vagabundos. Y por otro lado, David tenía un ejército de hombres endeudados, afligidos, amargados de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. La pregunta es, hermanos, ¿qué tipo de ejército tienes tú? ¿Vagabundos? ¿Ociosos? ¿Esos tienes? ¿Esos son tu bolita con la que te juntas? ¿Que ya no quieren estudiar, ya no quieren nada? ¿Sabes lo que le pasó a Abimelec? Le tiraron una piedra de molino. Porque él quería gobernar, pero... Y con David, fíjate, David no los buscó, vinieron a ellos, vinieron a él, esa gente, lo buscaron a él. Esos hombres afligidos de espíritu y todo,
eran el resultado de la cruel o el cruel reinado del rey Saúl. Porque como dijimos, un gobierno sin Dios tiene como resultado la muerte. ¿Por qué iban con David? Pregúntate eso, ¿por qué iban con David? ¿Cuál es el tema? Muerte y vida. Obviamente los hombres van a huir de la muerte. ¿Por qué crees que hay muchas caravanas de migrantes? Porque ellos, a su punto de vista, donde están hay muerte. ¿Y dónde está la vida? Con las lechugas. Por eso quieren emigrar. Entonces, ¿por qué buscaban a David? Porque David era un hombre que se preocupaba por ellos, mientras que Saúl solamente se preocupaba por él. Terminamos. Versículo 3 al 5, 22, primer libro de Samuel 22, del 3 al 5. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Tal vez lo que podemos sacar de este verso, hermanos, como conclusión aquí, es que Saúl empezó a amenazar la familia de David. La empezó a amenazar. Y David ahora tenía un nuevo problema, y es el cuidado de su padre. Tal vez Saúl, que amenazó de: si no me entregas a tu hijo, te voy a matar a ti. ¿Dónde está tu hijo? No, pues no sé. No, yo digo que sí sabes, pero no me quieres decir. Si no me dices, yo te voy a matar. Porque, hermanos, así son los que tienen poder, ¿verdad? Se vuelven crueles. Empiezan a amenazar a tu familia. Así se volvió Saúl. Por eso, ¿por qué crees que se juntaron con David? ¿Por qué crees que David buscó quien los protegiera? Porque los habían amenazado. Buscó seguridad para su familia con los de Moab. ¿Sabes por qué con los de Moab? ¿Quién era la bisabuela de David? Ruth. Y Ruth era una moabita. ¿Casualidad? No. ¿Quién diría que donde salió una mujer que dijo: no me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque donde tú fueres yo iré, y donde tú murieres yo moriré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios? ¿Quién diría que una mujer así, de pronto sus descendientes tendrían que volver a Moab a refugiarse? El nombre Gad significa afortunado. Gad le dice a David que se vaya a un bosque. ¿Sabes por qué? Porque el bosque fue un punto estratégico para salir en campaña a defender a sus hermanos, porque en una cueva no podía hacer nada. ¿Para salir a quién? A defender a sus hermanos. Eso es lo que debe hacer un rey. Saúl ya no hacía eso, pero David sí. Hermanos, muchos de los salmos se escribieron en estas aflicciones. Muchos de estos salmos. El Salmo 66, el Salmo 67, el Salmo 68, se cree que se escribió en esta etapa de David, cuando andaba siendo perseguido. Dios estaba preparando a David para su obra futura por medio de las aflicciones. Así que, hermanos, si tú sufres, si tú estás pasando por momentos difíciles, tenlo así, Dios te está preparando. Pero la manera de pasar eso es en la presencia de Dios. No es conmiserándote, es en la presencia de Dios. Terminamos Salmo 34, voy a leer este pasaje. Fíjate lo que dice este salmo, dice: la protección divina. Dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. ¿Quién era Abimelec? El sacerdote que lo ayudó
en el tabernáculo de los panes, dice, y él le echó y se fue. Este salmo, ¿dónde se escribió? En esa persecución. Lo vamos a leer porque este salmo va a tomar mucho sentido con lo que hemos estudiado. Dice ahí: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Sí lo oyó? Sí, porque tenía hambre. ¿Y qué? Jehová le respondió y le dio de comer. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora el verso toma más sentido porque sabemos lo que implica todo eso. ¿Por qué sabía que el ángel de Jehová lo defendía? Porque él no estaba buscando venganza, él estaba buscando protección de aquel que buscaba su vida. O sea, estamos claros que si tú quieres venganza, ¿tú piensas que el ángel de Jehová te va a cuidar? ¿Te das cuenta que es malo tomar un verso fuera del contexto? No, es que el ángel de Jehová me cuida. No, hombre, ¿a poco? Y con ese corazón lleno de amargura, ¿crees que te va a cuidar? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Sí. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ay, no creo, David, pues si tú tenías hambre, ¿cómo que nada le falta? La gracia de Dios, hermanos. Si tienes la gracia de Dios, hermanos, no te va a faltar nada. Entiéndelo, no te va a faltar nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo estaba diciendo a alguien que no tenía casa. Porque cuando estás siendo perseguido, ¿dónde está tu casa? Y lo está diciendo que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, como que se contradice, ¿no? ¿O tú qué opinas? Hermanos, cuando entendemos que la gracia de Dios es más grande que todo, te vas a dar cuenta de eso. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? Bueno, el que guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. ¿Qué quiere decir? Y cuando le dijo, ¿a qué vienes? No, es que fíjate que el rey Saúl, me trató re mal y yo que le cuidé la vida y que tocaba con él. Él no habló nada de eso. Él dijo, el rey me envió y pues ando en una misión. Tiene más sentido cuando ya sabemos la historia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus ojos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus consiervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ya sabiendo la historia, el salmo toma mucho sentido. Decimos, Señor, ¿dónde estaría este salmo si David no hubiese sido perseguido? ¿Dónde estaría este salmo? Hermanos,
El libro más vendido, así secular, aquí en el punto, en el ámbito cristiano o en el punto general, el libro más vendido es la Biblia. Pero el segundo más vendido es El Progreso del Peregrino. Ese es el segundo libro más vendido. ¿Y sabes cuándo fue escrito? Por Juan Bunyan, cuando fue encarcelado en Alemania. ¿Dónde estaría ese libro si es, hermano, qué? ¿Dónde estarían las tesis de Lutero si no fuese perseguido? ¿Cómo perdonaríamos si no nos ofenden? ¿Cómo haríamos el bien a nuestro enemigo si no tenemos uno? Son necesarios, hermanos. ¿Cómo amaríamos a alguien que es difícil de amar si no hay alguien difícil? Esa es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios que nos pone cosas para que crezcamos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.